Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam. Nos pueden encontrar en kehilatbao.cl o en kehilatbao en YouTube. También va a aparecer nuestro canal. A continuación vamos a hablar acerca de Purim, una festividad que ya está, ¿cierto?, aquí con nosotros, cerca de nosotros. Y vamos a mencionar lo que es Purim y lo que representa, ¿cierto?, en cuanto a los milagros que ocurren. Purim, los milagros ocultos. Lo primero que todo, ¿cierto?, recordar hoy fue Parashat Zahor, porción, ¿cierto?, de recuerdo de la memoria. Como dice la escritura, recordarás lo que Amalek te hizo en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te atacó en el camino y arrasó a todos los rezagados en tu retaguardia, cuando estabas débil y cansado, y él no temía a Dios. Por lo tanto, cuando Hashem tu Dios te conceda un respiro de todos tus enemigos a tu alrededor, en la tierra que Hashem tu Dios te da como herencia para poseer, borrarás el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos. No lo olvidarás. Hay, cierto, en este Shabbat anterior, bueno, que se culmina anterior a Purim, la instrucción de leer Parashat Zahor, el recuerdo. Recordar lo que Amalek te hizo en el camino. Cuando te atacó a tus rezagados, dice, a los que se quedaban atrás, los atacó, ¿cierto? No fue de frente, sino que atacó tu retaguardia, a los que se estaban quedando atrás, las personas, las mujeres, los niños, ¿cierto? Animales. Y no tuvieron temor de Dios, dice. Él no tuvo temor de Dios. No supo entender Amalek y este pueblo contra quién se estaba enfrentando, y aún así, de hecho sabiéndolo, lo hicieron igual. Entonces es un pueblo que nos recuerda que por un lado, cuando las cosas van a ir mal, o cuando alguien se quiere levantar contra nosotros para atacarnos, para ser nuestro enemigo, lo va a hacer como sea. Alguien dirá, pero serán gente malvada la que se opone, ¿cierto?, a los hijos de Israel. A lo mejor puede ser gente que sencillamente, no importando su origen, ¿cierto?, no tengan temor de Dios. Para que alguien se levante contra nosotros basta con que no tenga temor de Dios, como dice, ¿cierto?, el pasaje. Ahora, estamos hablando de un pueblo, Amalek, un pueblo que dará origen a una constante opresión, ¿cierto?, contra los hijos de Israel, que tienen una semilla de odio. Amalek, ¿cierto?, un nieto de Esab o Esaú, que había jurado matar a su hermano. Las semillas, ¿cierto?, de odio se sembraron y continuaron por generaciones. Están así, ¿cierto?, como dice la frase, ¿cierto?, talmúdica. En cada generación se levantan contra nosotros para poner fin a nosotros, a nuestra vida, pero el santo bendito sea, Él nos rescata de sus manos. Akadosh Baruj Matzilenu Miyadam, como dice la famosa canción, ¿cierto? En cada generación hay quien quiere destruirnos, pero Él siempre nos rescata de su mano. Ahora nosotros estamos hablando, ¿cierto?, de Purim, la historia, ¿cierto?, que se relata en el libro de Esther. Y nuestro tema tiene que ver con los milagros revelados y ocultos que también ocurren. Pero lo cierto es que cuando hay milagros que ocurren gratuitamente, hay cosas que ocurren en este mundo a veces milagrosas. A veces nos damos cuenta, a veces no. Pero así también, a veces pasan cosas malas, a veces milagrosamente malas. A veces uno puede decir, hoy nada puede empeorar más, y empeora. Y de repente pasa la situación y es peor que antes. Y a veces es notorio que es peor, ¿cierto? O uno puede preverlo. O sea,
A la vez que hay milagros ocultos y revelados también, ¿cierto? Por así decirlo, hay una opresión, hay una maldad latente ahí, que a veces, ¿cierto? Casi que cae milagrosamente revelada y oculta. Eso pasa, ¿cierto? Con los hijos de Israel y bueno, con cada uno de nosotros. Lo dirá, ¿cierto? El verso, en cada generación hay una Amalek. Es decir, la historia de Purim, la historia de la reina Esther y todo lo que allí aconteció, se repite una y otra vez, cada año. Hablemos un poco de, digamos, un poco de lo que es la historia, ¿cierto? De Purim. Realmente esto aconteció, ¿cierto? La historia de Purim aconteció hace mucho tiempo en el siglo IV antes de la era común en Persia, donde un rey, ¿cierto? Asuero estaba dando un banquete de honor a todos sus príncipes. Durante 180 días festejaron la riqueza y el esplendor del rey hasta su saciedad, ¿cierto? Y bueno, este rey teniendo, ¿cierto? En su copa una porción generosa de vino para tomar, decide presumir, ¿cierto? A la reina, ¿cierto? Vashti. Sin embargo, ella se negó a ir ante él, en su evidente estado, ¿cierto? Pero ella se negó cuando la llamaron y ahí partió, ¿cierto? Un poco la historia, donde puede haber una oportunidad, una grieta, ¿cierto? Donde aparezca alguien más. Entonces, según el Midrash, Vashti se dice que era hija de Belsasar de Babilonia, bisnieta de Nabucodonosor, según algunos relatos, quien fuera el que destruyera el templo. Para otros, cierto, a lo mejor, claro, no tiene un linaje tan reconocido. Pero lo cierto es que lo que da a entender es que era, por así decirlo, vanidosa. Y se negó, cierto, al llamado del rey. O sea, tenía una posición y sencillamente cuando la llamaba, cierto, el rey tenía que ir y no quiso ir. Ahora, la corte del rey vio esto, cierto, con malos ojos, porque así no debía comportarse una reina. A lo mejor así tampoco un rey, pero tampoco la reina. Finalmente, era la reina, cierto, la que quedó como mal en esta situación. Porque ella, ¿qué pasaría si ella podía desafiar al rey? ¿Qué pasaría con el resto de las mujeres, cierto, de Persia? Dijeron ellos. Se van a rebelar también contra sus esposos. Bueno, independiente, cierto, de comentar esa situación, el rey Asuero se enojó y emitió un decreto donde todas las esposas debían obedecer, cierto, a sus maridos. Bueno, con el tiempo él empezó a anhelar una nueva reina, a adquirir, cierto, una nueva compañera, cierta mujer para sus días. Y bueno, se hizo un concurso de belleza. Y las doncellas fueron convocadas, cierto, de todo el imperio, pasando por un tratamiento para poder llamar la atención del rey. Y entre estas mujeres, cierto, fue y compareció una joven llamada Esther. Esther, que era favorecida y agraciada, cierto, ante los que la rodeaban. Realmente era una mujer judía, agraciada, y le tienen la vida puesto, ¿cierto? Realmente gracia ante las personas. Y cuando se presentó, ¿cierto? Ante el rey, le agradó, sin saber, ¿cierto? Que esta mujer era judía, sin que lo supiera. Se presentó ante él y le agradó. Ahora, ¿quién la motivó a hacer esto? Fue Mordejai o Mardoqueo, quien la había criado como su tío, como dice la historia. Él, a menudo, ¿cierto? Iba a las puertas del rey, se acercaba, ¿cierto? Para preguntar por Esther, en qué estaba ella. Y un día, ¿cierto? Estando en esa posición, escuchó a dos eunucos del rey que querían y estaban conspirando matarlo. Por lo cual, muy preocupado, se lo dijo a Esther. Esther le informó al rey
Y después de investigarse y descubrirse la verdad, fue enviado, ¿cierto? Fueron enviados a la horca. Tiempo después, una de las manos derechas del rey, un hombre llamado Amán, había sido, ¿cierto? Había ascendido para estar junto con el rey. Y él mismo, también otro vanidoso, ¿no? Se consideró tan grande que quería que todos se inclinaran cuando él pasara por las calles. Sin embargo, cuando pasó al lado de Mordejai no quiso inclinarse ante él. Y esto lo irritó sobremanera. Realmente llegó a odiar a Mordejai y le entró un odio gratuito, por así decirlo, contra este judío Mordejai. Lo odió a él y a todo su pueblo. Y usando su influencia, intentó hacer, ¿cierto?, a los oídos del rey que decirle mentiras, ¿cierto?, y echarle cizaña para que él pusiera un decreto contra esas personas que tenían sus propias leyes, guardaban sus cosas y no obedecían las leyes del rey. Por lo tanto, sugirió que esas personas no fueran toleradas, sino que fueran exterminadas, con el fin de que él mantuviera, ¿cierto?, unificado su reino y le hicieran caso a él. Este Amán, ¿cierto?, el agageo, descendiente de Hagag, un rey, ¿cierto?, descendiente de Amalek. Él era un descendiente de aquellos que, como leímos, ¿cierto?, el Eterno había ordenado destruir. Y de hecho fue Agag a quien, ¿cierto?, Saúl había recibido la instrucción del profeta Shmuel y del Eterno, ¿cierto?, para destruir a los amalecitas. Pero Saúl tuvo piedad del rey Agag y lo perdonó. Y de él vino este Amán que quiso destruir al pueblo, ¿cierto?, de Israel. La suerte había sido echada y hubo un decreto para que los judíos, ¿cierto?, en el día 13 del mes duodécimo, todos los judíos, hombres, mujeres, niños, etcétera, fueran asesinados y sus posesiones fueran quitadas. Aquí podemos ver, de hecho, un tratamiento que en muchos lugares se les iba a hacer a los judíos a lo largo de la historia. Querrían destruirlos sencillamente por tener su propia Torá, guardarla, aun cuando fueran ciudadanos ejemplares, ¿cierto? Como Mordejai, que habló, ¿cierto?, intervino para que el rey no fuera muerto. Pero aún así, un pueblo, ¿cierto?, que es perseguido y se le quiere destruir y quitarse lo que tiene y lo que posee. Esto fue muchas veces, ¿cierto?, que aconteció. Bueno, los judíos estaban confundidos, por supuesto, no podían creer que esto aconteciera. Y cuando Mordejai oyó todo esto, se lamentó, ¿cierto?, y fue ante Esther, ¿cierto?, y le habló para que juntos, ¿cierto?, tuvieran un plan para revertir todo esto, a través del ayuno, el ayuno de Esther, ¿cierto?, la oración, fuesen capaces, ¿cierto?, de interceder ante el Eterno e interceder ante el rey, esperando una oportunidad precisa para que el rey la escuchara y le contara y le extendiera en el fondo su favor para concederle una petición. Y así Esther poder decirle que librara a su pueblo, ¿cierto?, del exterminio. Entonces esto fue así. Y se presentó ante el rey en una oportunidad, halló favor ante los ojos del rey, le extendió, ¿cierto?, el cetro de oro, como relata la historia, le permitió hablar y le contó lo que estaba tramando este malvado Amán. De tal forma, ¿cierto?, que osó, ¿cierto?, presentarse ante él, hablarle al rey, y el rey la escuchó, ¿cierto? Mientras tanto, Amán estaba divirtiéndose en el banquete, feliz, ¿cierto?, construyendo una horca para Mordejai y los judíos. Bueno, cuando el rey escuchó esto,
se enfureció, ¿cierto?, contra Amán y todo lo que estaba aconteciendo. Así que empezó, ¿cierto?, a recordar también, bueno, en uno de esos acontecimientos, entre medio, ¿cierto?, de la historia. El rey no podía dormir, ¿cierto? Y bueno, recordó en aquel entonces quién había tramado, conspirado contra él y quién le había avisado, ¿cierto?, para que eso no aconteciera, y había sido Mordejai. Y ordenó, ¿cierto?, darle ropas, de vestirlo, ¿cierto?, y realmente permitir que se lo honrara. De tal forma que cuando Amán, ¿cierto?, tenía tramado todo para ahorcar a Mordejai, prácticamente le indicó, el rey le pregunta, ¿qué debo hacer yo o qué se le debe hacer a una persona a la que el rey desea honrar? Y Amán le sugiere, ¿cierto?, pasear con su anillo, con la túnica del rey, desfilar por las calles, etc. Esto debe ser al hombre que quiere honrar el rey. Y ahí le dice que lo haría para Mordejai. Así que eso es lo que acontece, ¿cierto? Después de eso, él, horrorizado, por supuesto, Amán, después se entera todas las personas de lo que estaban aconteciendo detrás de la escena. Y ocurre, ¿cierto?, que Amán termina castigado por su misma trama. Y los judíos terminan liberados y festejan, ¿cierto? Y logran también defenderse contra los que querían atacarlos, etc. Bueno, en parte está la historia de Esther. Y nos da a entender que a veces hay cosas muy malas que pueden estar ocurriendo en lo oculto. A veces se revela, pero también hay milagros ocultos y revelados. Ahora bien, ¿dónde está la alusión de Esther en la Torá? Hay muchos que se han preguntado, bueno, esto es una celebración, ¿cierto?, histórica del pueblo judío, pero siempre nos falta el que se pregunta, ¿y dónde está esto en la Torá? Bueno, los sabios se preguntaron esto en el Talmud, ¿cierto?, Tratado de Julín 139b, y ellos respondieron en base a Deuteronomio 31:18, donde dice, Anoji Astir Panay Bayomahu, mas yo esconderé mi rostro en aquel día. La palabra, ¿cierto?, astir, esconder, suena como la palabra Esther. Y los sabios identifican, bueno, será el día, ¿cierto?, donde estaba profetizado que él ocultará su rostro y parecerá que no aparece él ni su nombre. Como en el libro de Esther, que de hecho el nombre del Eterno no aparece. No aparece su nombre y parece que Dios estuviera oculto. Y solo las personas estuvieran en la escena. Dice, yo esconderé mi rostro, ¿cierto? Entonces eso describe, como dicen los sabios, el exilio de Israel, cuando estuvieran fuera de Israel, como el Eterno, al ser, ¿cierto?, expulsados de su tierra, sufrirían, por así decirlo, el ocultamiento del rostro de Dios hacia su favor. De hecho, Rashi dice, en los días de Esther fue cuando hubo Esther Panim, es decir, ocultamiento del rostro del Eterno, ya que no se menciona su nombre. Así que nos da a entender, ¿cierto?, aquí, en este punto de la Torá, que hay algo, ¿cierto?, oculto, donde el Eterno está participando detrás de la escena. A veces el Eterno participa de frente y a veces parece que estuviera detrás de las escenas. Bueno, hay dos tipos de milagros, enseñan los sabios, un milagro revelado y un milagro oculto. Le hemos hablado, ¿cierto?, en alguna oportunidad. Nes Nigle, un milagro, ¿cierto?, revelado, y un Nes Nistar, un milagro oculto. Esto lo explica, ¿cierto?, el gran rabino Nachmanides, de que hay dos tipos, ¿cierto?, de milagros. Por ejemplo, el milagro obvio y por excelencia lo recordaremos en los días de Pesaj,
donde el Eterno causó, ¿cierto?, las plagas, los azotes, dividió el mar y reveló la Torá, ¿cierto?, en el monte Sinai. Fueron milagros revelados. Y el milagro oculto, bien reconocido dentro de la escritura, es, por ejemplo, la historia de Purim, o la historia de la reina Esther, donde ni siquiera el nombre de Dios aparece en el libro, pero nos damos cuenta de que el Eterno está trabajando detrás de la escena. Por ejemplo, en la historia de Yosef también ocurre un milagros ocultos, ¿cierto? Donde después de muchas pruebas, Yosef, ¿cierto?, parece que le acontece una y otra cosa mala, pero en lo oculto, el Eterno está trabajando para llevarlo hasta el momento donde pueda presentarse ante el faraón y hallar, ¿cierto?, el favor de él al anunciar la interpretación de sus milagros, ¿cierto? Por ejemplo, en Hanukkah también tenemos ejemplos de milagros, ¿cierto?, revelados. Yosef fue un líder destinado por el Eterno y en lo oculto lo trabajó para poder revelarlo en algún momento, ¿cierto? En la historia también de Hanukkah, lo que fue Matatiahu y sus hijos, también podemos ver que el Eterno está trabajando detrás de la escena y ocurre también un milagro, el milagro del aceite en la menorá, que logra permanecer por varios días, ¿cierto? Ahora también tenemos en la escritura un poco de la historia, ¿cierto?, del Mashiach, de Yeshua. Es un poco también una mezcla de estos milagros. Por un lado, ¿cierto?, está el milagro de su nacimiento. Un milagro que solo algunas personas presenciaron. A lo mejor fue como una mezcla, ¿no? Estuvo en lo oculto, pero un selecto grupo pudo verlo. Así también, ¿cierto?, como Shimón y Hannah, ¿cierto?, en el templo, ellos vieron que algo estaba pasando en aquellos días, ¿cierto? Pero también Yeshua, cuando venga nuevamente por su pueblo, vendrá en las nubes, ¿cierto?, de los cielos con un gran estruendo y una gran aparición. Esto será un milagro totalmente abierto, ¿cierto? Si la primera vez su venida pareciese que estuvo como un poco oculto, y solamente estuvo en la tierra de Israel, y solamente hubo una revelación para los que estuvieron allí, y su grupo íntimo, ¿cierto?, compartió con él sus discípulos, pero cuando él vuelva, vendrá, ¿cierto?, en gloria y majestad. Ahora, mientras que los milagros obvios, evidentes, ocurren de manera ocasional, la mayor parte de los milagros ocurre de manera oculta. No nos damos cuenta cuando esto ocurre. Por ejemplo, a veces una persona puede estar muy enferma y de un día para otro se recupera, se sana. O a veces estoy haciendo algo para trabajar, buscando algo y de repente cae un buen negocio, una buena oportunidad, justo lo necesitaba. Necesitaba cubrir esto y justo me llegó. Me faltaba esto y justo me lo trajeron. Baruch Hashem, ¿cierto? La mayoría de las veces esto es lo que pasa a nuestro alrededor. Ocurren milagros ocultos, que no nos damos cuenta que están aconteciendo, lo que está pasando, pero se revelan frente a nosotros. El rabino Abraham Joshua Echel dice: uno de los objetivos de la forma de vida judía es experimentar hechos comunes como aventuras espirituales, sentir el amor y la sabiduría oculta en todas las cosas. Si hay algo importante dentro, ¿cierto?, de la vida espiritual de nosotros dentro de la Torá y en el judaísmo, es esto: elevar las cosas. Darnos cuenta de que cada cosa por sí misma puede generarnos una experiencia espiritual gratificante para cada uno de nosotros, ¿cierto? Realmente hay una sabiduría oculta detrás de cada cosa. Y nosotros debemos ser exploradores y examinadores de la vida y las cosas que acontecen para darnos cuenta que estamos experimentando el favor del Eterno de muchas formas y de muchas maneras. Quizás de manera oculta, sin darnos cuenta. Y ahí en esos milagros también hay sabiduría. Y el Eterno está obrando a nuestro alrededor.
Esto es parte de nuestra misión en la vida. Uno de los objetivos, dice, de la vida judía es esta: experimentar esos hechos comunes como un milagro, realmente, como lo que son. Son milagros. Ahora, hay los eventos que acontecieron en los días de Purim requirieron, ¿cierto?, una intervención divina, claro, pero en ninguna parte del libro, como dijimos, se menciona su nombre. Seguramente, ¿cierto?, su mano poderosa estaba actuando y librando a su pueblo de la mano del malvado Amán. Hay al menos 4 coincidencias que encontramos en el relato, como aquí, ¿cierto?, estamos viendo, que realmente nos dan a entender, hubo, ¿cierto?, aquí una intervención divina. Lo primero que podemos encontrar dentro del relato es: si Amalek no se hubiera alineado contra el pueblo elegido por el Eterno, permiso, ya necesito mirar esto más grande. Si Amalek no se hubiera alineado contra el pueblo elegido del Eterno, la guerra en curso contra ellos no habría producido un pueblo que sería identificado para siempre como los enemigos de los judíos. Es decir, en el momento en que Amalek decidió irse en contra de Israel, ¿cierto?, en ese momento se produjo que hubo un pueblo que sería identificado como siempre como un enemigo. Alguien que estaría constantemente y en adelante levantándose contra Israel para destruirlo. O sea, algo pasa ahí. Hay un indicio. Amalek sigue ahí y la escritura dice este mandamiento, y de hecho es uno de los recordatorios que se deben realizar todos los días. Recordar lo que hizo Amalek. O sea, para siempre habría un enemigo de los israelitas. Y hoy, cierto, los judíos. Ahí vemos la mano invisible del Eterno. O sea, el hecho de que nos dijera eso nos da un indicio. Otra cosa en la historia que podemos notar: si el rey Shaul hubiese destruido a todos los amalecitas como el Eterno le había ordenado, entonces ni siquiera habría nacido Amán, el malvado Amán de la historia, ¿cierto?, del libro de Esther, de la Megilat Esther, que era descendiente precisamente de ese rey malvado Agag. Entonces, algo está pasando acá. El Eterno está viendo, obviamente, y sabe las cosas. Dejó vivo un remanente de Amalek. Bueno, rebrotará nuevamente, como lo dice la Torá. Recordará, dice, para siempre. Siempre lo que te hizo. Otro punto es: si Esther no hubiera estado en el lugar correcto en el momento correcto, la desaparición de los judíos podría haber ocurrido. El hecho de que Esther estuviera ahí, presente, y hubiese tenido esa oportunidad de llegar ante el rey, algo que fue provocado porque Vashti, ¿cierto?, cometió un error ante el rey en cuanto a su compostura. Bueno, nunca hubiese ocurrido que alguien hubiese intervenido, ¿cierto?, por los judíos ante el rey. Solo el hecho de que Esther hubiese estado en el lugar indicado, en el momento indicado, habla de la mano invisible del Eterno. O sea, ¿era previsible que esto iba a acontecer y por eso Esther debía estar ahí? No. Pero hay una mano invisible detrás de las cosas que parece que nos lleva a todos, ¿cierto?, llegar a un lugar. Si Mordejai no hubiera estado en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando escuchó la trama contra el rey, probablemente también la muerte de los judíos hubiese sido inevitable. No hubiese podido intervenir, no hubiese sido recordado ante el rey de manera buena, ¿cierto?, por lo que evitó en ese entonces. Hay un verso, ¿cierto?, del Proverbios que dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Adonai es el juicio de ella. Es decir, hay la suerte se echa.
Las cosas pasan, la vida transcurre y la historia pasa como pasa, sencillamente. Las cosas vienen como llegan nomás. Alguien hizo algo, no hay vuelta atrás. No me puedo arrepentir, dejé viva a esta persona, ahí quedó. Maté a alguien, ahí quedó. Robé, ahí quedó. Participé en un concurso, ahí quedó. No participé, ahí quedó. La suerte se echa en el regazo. Más de Adonai es el juicio de ella. Es decir, el Eterno verá por cada situación, por cada camino o por cada destino que la persona se encamina. Dice de Adonai es el juicio de ella. Por cada decisión que tomamos, si decidí hacer esto o no hacerlo, el Eterno es juez. Es decir, en cada momento en el cual tomamos una decisión, el Eterno se encargará, ¿cierto?, de rectificar, corregir y de hacer su juicio. O de enviar lo que tenga que enviar más adelante, de la consecuencia que vendrá por nuestra decisión. Dice Adonai es el juicio de ella. Es decir, es el Adonai el que está en control, por así decirlo, de nuestra suerte. Y de cada cosa que acontece en este mundo. Creemos que tenemos el control de las cosas y del futuro o del destino. Cuando la suerte se echa y algo pasó, pasó. No se puede hacer nada. Pero el Eterno es el único juez que es capaz, ¿cierto?, de analizar cada acto y cada decisión que tomamos para ir más allá, ¿cierto?, de cada cosa. Yeshua, el caso de Yeshua, ¿cierto? Él apareció ante Israel de una manera, por así decirlo, oculta solo para Israel, pero también de una manera visible, ¿cierto? Yeshua instruyó, como aquí leemos, ¿cierto?, repetidamente a aquellos que experimentaron su poder sanador, que no le dijeran a nadie, por ejemplo. Yeshua en muchas oportunidades sanó enfermos y les dijo, vayan, den gracias, pero no le digan a nadie lo que yo hice. Yeshua también, en el fondo, ¿qué está buscando con esto? Que él fuera ocultado, ¿cierto?, del relato, por así decirlo, y que solo Dios tuviese el honor. Porque solo Dios es el juicio, es el juez de cada cosa que se echa. El Mashiach prefirió, Yeshua prefirió que la suerte fuera echada por el Creador, por así decirlo. O sea, yo hice lo que Él me mandó. Lo que venga después de esto, el recibir honor, honra, agradecimiento o lo que sea, yo prefiero ocultarlo, es decir, decirles que lo oculten para que el eterno Creador, el Dios, ¿cierto?, como leímos en el verso anterior, sea Él el que dé el juicio de cada cosa. Yeshua visita, por ejemplo, su propia ciudad en un momento y pregunta, ¿de dónde sacó este hombre todo esto? En lugar de reconocerlo como el Mesías. Bueno, me refiero a que, creo que lo leí mal, en el sentido de que en alguna oportunidad, él estando en su ciudad, la gente se preguntaba de él y de dónde saca todo esto, de dónde sale con todo esto que está hablando. En lugar de reconocerlo como el Mesías, se ofenden con él. O sea, ¿de dónde salió él? Sus propios discípulos, cuando él realiza un milagro de calmar la tormenta, le preguntaron, ¿quién es para hacer esto? Nuevamente él prefirió, y el camino del Mashiach fue este. En el momento en que nosotros, como leímos anteriormente, reconocemos las cosas cotidianas, o que las cosas son, entre comillas, normales, o que en esas cosas el Eterno está actuando, le dejamos también el paso a Él para que Él sea el juez de nuestra vida. Aunque Él obrara milagros, hiciera cosas extraordinarias, ¿cierto? Él prefirió prácticamente casi siempre, salvo cuando debía cumplirse alguna escritura que debía mostrarse, ¿cierto? Él lo dejó en lo oculto, para que fuera el juez de todas las cosas, el que diera, la suerte está echada, ya hice esto, el Eterno me permitió que Él sea el juez de todas las cosas. Ese fue el camino del Mashiach. Si respondemos demasiado rápido,
para decir quién es Él para hacer esto. Nos equivocamos porque Yeshua escondía que Él fuera el Mesías para revelar qué clase de Mesías sería. O sea, en el fondo, Él quería que se le conociera por sus hechos y no por lo que la gente esperaba de Él. ¿Quién era Él? Bueno, conóceme, ve lo que hago. Y tú decide quién soy yo. Como lo recuerda Purim, las cosas no son como parecen. Aquellos que parecen poderosos y en control serán puestos en su lugar por personas ajenas, incluido un Dios en que se está escondiendo. Todos están guardando, por así decirlo, sus cartas en la vida bajo la manga. Lo importante, ¿cierto? Es que detrás de cada cosa nos damos cuenta de cómo es nuestro Padre, cómo el Eterno actúa. Queremos ver y probar lo que Dios hace en nuestra vida. Empecemos a ver, oremos. Veamos lo que Él está haciendo a nuestro alrededor. Veamos, escuchemos, pongamos atención. ¿Cuál es nuestro Padre y cómo actúa? Y veamos, ¿cierto?, lo que Él está haciendo, porque Él es juez de cada cosa. En Marcos 13 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros os digo, a todos los digo: velad. Como dijimos, los milagros, ¿cierto?, visibles, todos lo ven. ¡Wow! Esta persona se sanó. ¡Wow! Esto. Bendito sea el Señor. Amén. Baruch Hashem. ¿Cierto? Pero nos advierte también el Mashiach. Nos advierte, ¿cierto? Dice velad. La palabra velad, orad, mirad, velad y orad, dice. Nos ayuda precisamente a que nosotros tengamos la capacidad de entender en nuestros días, en nuestra vida, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Tratar de ver lo que el Eterno está haciendo. Porque, claro, a lo mejor cuando venga el Mashiach y todos se den cuenta, claro, va a ser visible para todos. Claro, viene el Mesías. Pero ¿quién lo está esperando? ¿Quién ha visto las señales? ¿Quién ve lo que está aconteciendo? Lo que el Eterno está haciendo con nuestra vida. Dice velad, mirad, velad, ¿cierto? Y orad, dice el Eterno. Estas son las claves para que nosotros nos demos cuenta de los milagros y las cosas que el Eterno hace en nuestra vida. Y está haciendo siempre. Y si nosotros estamos ejercitados en esto, cuando venga el Eterno no va a ser sorpresa. Cuando venga el Mashiach no va a ser sorpresa. Si realmente estamos velando por, ¿cierto? Y sabiendo y dándonos cuenta de lo que Él está haciendo. Eso implica no solo lo que está haciendo en el escenario internacional, lo que pasa en Israel, lo que va acá, que la noticia que allá, que lo que se dice. Eso está hablando de lo que está pasando en mi vida y alrededor de mí. Yo miro, yo velo, yo oro. Primero por lo que me rodea, por mi vida, por mis cercanos. Tengo que ver lo que está aconteciendo a mi alrededor. Si yo no soy capaz de ver lo que está pasando en mi vida, alrededor, en mi corazón, ¿de qué sirve que me dé cuenta de todo lo que pasa afuera? Estoy viendo solo lo visible, lo que todos ven. Cualquiera puede ver una noticia, puede ver esto, otro. Pero lo que Dios está haciendo en mi vida, yo puedo ser un ciego total si no estoy velando. Y a lo mejor las personas mirarán nuestra vida y dirán: ¿y cómo no se da cuenta de esto? No nos damos cuenta porque estamos poniendo atención en otras cosas. Este llamado de mirad, velad y orad que hace el Mashiach es para realmente darnos cuenta de cómo el Eterno está actuando en nuestros días, en nuestra vida. Solo si nosotros estamos ejercitados a manera personal, en ese ocultamiento aparente del Eterno, de lo visible, estaremos preparados para cuando sea lo visible, saber interpretar las señales, los tiempos y saber lo que está aconteciendo. Yeshua esconde su identidad mesiánica para asegurarse que sus seguidores entiendan qué tipo de Mesías es. Cuando alguien hace
actos y no dice por qué los hace, o cuando un padre o una madre hace algo y no le dice a su hijo por qué, ¿qué está esperando? Que el hijo o la hija aprendan y entiendan y reflexionen por qué lo está haciendo. Siempre dicen los padres, algún día entenderás. Están ocultando su intención, sencillamente están diciendo, tienes que hacer esto, no hagas esto. Algún día entenderás. Está oculto el significado, pero es responsabilidad de cada uno, nosotros los hijos, por ejemplo, algún día comprenderlo, entenderlo, quizás perdonarlo o agradecerlo, ¿cierto? El Mashiach hizo esto también. Tiene otro propósito también en permanecer oculto el Mashiach, que fue preparar al pueblo para un largo periodo entre la resurrección y su regreso en gloria. Cuando a menudo parece estar escondido, sus seguidores pueden verse tentados a perder la esperanza y volverse complacientes. Es decir, él ejercitó a sus discípulos para que entendieran las señales. No les dijo todo lo que estaba aconteciendo, todos los milagros y todo lo que estaba haciendo y cuál era el significado de cada cosa. También los dejó, aún a los que estaban junto a él, que tuvieran que ejercitarse en velar y saber lo que estaba aconteciendo, porque también vendría un periodo en que él no estaría con ellos y tendrían que saber leer las señales que pasan en la vida y no volverse complacientes y no tentarse en olvidar la enseñanza que recibimos, sino que permanecer en ella. Yeshua nos advierte para permanecer alerta, creer activamente siempre y a servirlo antes que a nada más mientras esperamos su regreso. El camino de lealtad a un Mesías escondido es diferente de lo que podríamos elegir por nosotros mismos. Definitivamente es diferente de la forma tallada por el consumismo religioso de nuestros días. Ser leal al Mesías hoy día, mientras esperamos su regreso, es diferente a lo que muchos esperan. Muchos quieren el milagro ahora, la bendición ahora, la prosperidad ahora, el Mashiach ahora. Amén. Que llegue todo ello. Pero a veces nuestra fe se ha transformado en lo visible. Queremos ahora lo visible. Ahora, por favor, Dios, dame esto. ¿Y cuándo le has agradecido por lo que ya te dio? A veces ni siquiera hemos hecho esto. Ni siquiera hemos reconocido que donde estamos, el Eterno ya obró a nuestro favor. A lo mejor en su momento lo agradecimos, pero después nos olvidamos. Y queremos y queremos y queremos más y queremos más. Y vemos a Dios como el consumismo religioso de estos días. Dame más, muéstrame más. Pero una persona que realmente sabe entender, es leal, es la persona que entiende las señales. Las mujeres son expertas más que los hombres en esto. Las señales. Hay señales, cosas que denotan lo que está ocurriendo y lo aconteciendo. Eso es lo que quieren. Por eso el Eterno también, cuando menciona, ¿cierto?, a las que velan, menciona a la mujer, ¿no? Las vírgenes. Menciona a una mujer que está velando, que percibe las señales, lo que se dijo, cómo se dijo, lo que está pasando, cómo se habló. ¿Por qué aconteció esto? ¿Quién habló esto? ¿Cómo se produjo esto? Velando, ¿cierto? Eso es lo que quiere el Eterno, que velemos nosotros. Por lo que Dios está haciendo, no por lo que yo quiero que Él haga. Esa es la clave, ¿cierto?, de Purim. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Adonai? Pregunta Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Adonai? El brazo de Adonai nos habla, ¿cierto?, de las cosas visibles que el Eterno está haciendo. Por ejemplo, en Pesach recordamos Zeroa, dice Mim lishmuaten Zeroa Adonai al miniglata, dice en hebreo. Dice, ¿sobre quién se ha revelado el brazo Zeroa, dice en hebreo? Y Zeroa es como lo que colocamos, ¿cierto? El Zeroa, el hueso del cordero en la mesa de Pesach. Nos recuerda también, ¿cierto?, el sacrificio de Pesach, pero también el brazo fuerte con el que el Eterno hizo milagros para Israel. Ahí, ¿cierto?, el brazo de Adonai. Pero aún así, ¿cierto?, es un sinónimo de la revelación del Eterno, cuando Él se revela. Pero a la vez pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque no todo anuncio,
¿cierto? Fue visible y vistoso. Y todo anuncio, en principio, está oculto. Yo voy a hacer esto. ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué manera? ¿Cómo se producirá? ¿Quién ha creado nuestro anuncio? Siempre hay una parte del mensaje que todavía no está claro hasta que se revela. Siempre hay un ocultamiento en lo revelado, en el fondo. Siempre hay un ocultamiento en lo revelado. Por eso el Mashiach vino, por así decirlo, en lo oculto para ser revelado. Porque antes de ser revelado siempre algo permanece oculto. Y amerita que se crea en ello, ¿cierto? Yo cuando me preparo para algo, estudio, trabajo para conseguir algo, bueno, a lo mejor primero tengo que creer, ¿cierto? Que si yo trabajo en esto, conseguiré esto. Y cuando ya sea lo visible, claro, todos lo ven, pero hay un trabajo detrás de eso. Estamos llamados como creyentes a darnos cuenta de ese trabajo que está detrás de cada cosa. Los milagros ocultos, dice Rambam Maimónides, son la base de toda la Torá. Un hombre no tiene participación en la Torá a menos que crea que todas las cosas y todos los eventos en la vida del individuo, así como en la vida de la sociedad, son milagros. Sentencia Rambam. Todos los milagros ocultos son la base de toda la Torá, dice él. Alguien, a menos que crea, ¿cierto? En todas las cosas y que todos los eventos en su vida y cada cosa que ha hecho, paso que ha dado, cosa que ha perdido, cosa que ha ganado, realmente son milagros y vienen de la mano del Eterno, no tiene participación de la Torá, dice Rambam. Porque nosotros leemos la Biblia y es fácil acordarse lo que pasó después. Pero antes, ¿qué se necesitó? Emuná, fe. Si alguien no tiene fe y no tiene emuná, no cree que el Eterno está actuando en su vida. Y no cree, por lo tanto, en milagros ocultos. Sino que la gente que le falta fe siempre es la gente que más quiere cosas reveladas, probablemente. La persona que tiene más fe no necesita que todas las cosas sean reveladas. La gente que tiene más fe es la gente que se da cuenta de que en su vida cada cosa que pasa, cada cosa que acontece a su alrededor, son cosas que vienen de la mano del Eterno y son cosas que Él está enviándole a su vida. Esa es la persona que tiene más fe, que está aferrada a Él, que sabe que cada cosa, aunque sea común, todo evento, viene de su mano. Pero la gente que siempre está esperando lo visible, lo vistoso, lo revelado, generalmente es gente que le falta fe en lo oculto, en lo pequeño. Y nos enseña a los sabios que la base de toda la Torá son los milagros ocultos. Saber que Él actúa en nuestra vida hoy y siempre. Y no siempre ser los que esperan algo, que es que si no pasa esto, yo no voy a hacer esto. Dios, pero, si pasa esto en mi vida, yo voy a hacer esto. Error, falta de fe. El Eterno nos dice: velad, mirad, velad, orad, estar apercibidos. Esa es la clave de la Torá. Dios no permanecerá de brazos cruzados y observará la destrucción de su pueblo. Claro que no. Él continuará luchando por ellos, de generación en generación, ya sea a través de una exhibición abierta de su poder, como en el éxodo de Egipto, como lo celebraremos en Pesaj, o una forma oculta de ayuda, como en el libro de Esther. Él defenderá al pueblo judío. Así como hoy día celebraremos, bueno, el día de mañana, Purim, el milagro oculto. Después celebraremos Pesaj, el milagro revelado, ¿cierto? Pero primero los israelitas, antes de ver todo lo que pasó, tuvieron que creer en las palabras de Moshe, en las palabras del Eterno y ver lo que el Eterno estaba haciendo. De otra forma, jamás, ¿cierto? Jamás estarían conectados con Él y con todo lo que Él está haciendo y a donde los llevó. Sencillamente fueron llevados, ¿cierto? Pero la clave es que nosotros entendamos lo que el Eterno hace hoy en nuestra vida. Purim. Permítame cambiar un poquito aquí la imagen para que se vea más grande. Para recordarnos, ¿cierto? Lo que se viene. Purim. Hay 4 mandamientos de Purim, 4 mitzvot que se celebran. Con esto cerramos.
Se lee la lectura de Esther, ¿cierto? Del Megilat Esther. Se lee una vez en la noche de Purim. Eso va a ser el día lunes. En la noche, que nos reuniremos. Y también se hace en el día. En este caso, el día martes. Y como nos enseñan los sabios, debemos preocuparnos de oír cada palabra. Porque en cada palabra puede haber, ¿cierto? Una revelación para nosotros. ¿Qué se hace en Purim? ¿Cuál es la comida festiva? Durante el día, ¿cierto? Se suele comer una comida festiva, ¿cierto? En Minjá, que puede durar hasta la noche. Se suele comer y beber, ¿cierto? Vino, como costumbre en este día. ¿Cuál otro mandamiento hay? De hecho, la comida aparece, ¿cierto? En la historia. Y también los regalos de comida que se llama Mishloach Manot. Es una expresión de amistad, no anónimamente, es decir, debemos enviarle o regalarle algún alimento a las personas. Generalmente se cumple esto dándole un bebestible y un comestible a una persona. Le enviamos, ¿cierto?, mediante alguien. Esa era como la costumbre por lo que dice el libro de Esther. Le enviamos con mensajeros comida a los pobres. Enviar y recibir durante el día. Es decir, debo preocuparme de darle algún regalo, ¿cierto?, de comida a alguien. Así se celebró Purim. En el fondo, lo que yo te estoy dando viene de la mano del Eterno. Lo que tú ves como algo hoy normal, común, como hoy alguien me regala un alimento, viene de la mano del Eterno. Él hace su obra en nuestra vida para bendecirte a ti, ¿cierto? Y Él nos da también la alegría en nuestra mesa, por supuesto. El precepto de hacerlo en un recipiente y al menos 2 comidas listas para comer en cada regalo. El recipiente puede servirle en su comida festiva, o sea, por ejemplo, darle en un envoltorio, ¿cierto? En un recipiente, dejarle como un pocillo, un pote, para regalarle, ¿cierto?, a las personas. Esa es como la instrucción de lo que se suele hacer. También se da caridad, matanot levionim, que es decir, regalo para los pobres. Enviados se envían y reciben en Purim. Se da acá. Al menos se les da en 2 recipientes. Puede ser anónimamente y el recipiente debería mostrar que es de Purim, como lo ideal. Si vamos a dar caridad, demostrar que es caridad por Purim. Se da acá. Y se hace un ayuno, el ayuno de Esther. Se comienza, ¿cierto?, al amanecer del día que lleva Purim, es decir, comienza desde el día domingo, del día lunes, ¿cierto?, el amanecer del lunes hasta la tarde. Ese sería el ayuno de Esther en este año, ¿cierto? Este lunes 6 de marzo. Finaliza después de la lectura de la Megilá, donde se come, ¿cierto?, y se celebra con la comida festiva. Entonces esto va a pasar este año, ¿ya? Para saberlo. El día lunes 6 de marzo, en la mañana comienza el ayuno de Esther. Luego, ¿cierto?, en la noche nos vamos a reunir nosotros también a las 6, 7 y media para realizar la lectura de la Megilá, ¿cierto? Luego el ayuno concluye después de la lectura de la Megilá y podemos celebrar, comer y jugar. Celebrar, ¿cierto? Y divertirnos en Purim. Luego el día martes se suele hacer el Shacharit, están las oraciones, ¿cierto? Y en la mañana también se lee la Megilat Esther. El mismo martes se dan regalos, ¿cierto?, a los pobres, Matanot Levionim, y también regalos, ¿cierto?, de comida a otras personas. Mishloach Manot. En la tarde hay las oraciones de Minjá y bueno, la comida festiva que suele ser un banquete al almuerzo, ¿ya? Del día martes, cómo se celebra Purim. Este año y sería esta como la cronología para que la tengan en mente. Yo les voy a subir estas imágenes para que las tengan ahí en la vista, ¿ok? Así que espero que haya sido de edificación este comentario, este estudio. Que el Eterno les bendiga a todos y Hag Purim Sameach. Shavuot Tov.